Oremos, hermanos. Padre, gracias por nuestro bendito Salvador. Gracias por esa maravillosa obra que tú obraste en nuestros corazones. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que sea el ímpetu, el gozo de tu palabra, el que nos anime en esta hora, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En su obra titulada El cristianismo es Cristo, Griffin Thomas comienza con estas palabras que también quiero comenzar en esta mañana o ya tarde. El cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. Uno puede ser un fiel mahometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente, puede ser un verdadero y fiel budista, aunque no sepa de Buda absolutamente nada. Con el cristianismo pasa algo absolutamente diferente. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. El cristianismo es Cristo. Y como ya hemos dicho muchas veces en esta serie, la vida cristiana es mucho más que un conjunto de normas, de doctrinas que creer o una lista de deberes que cumplir. Aunque el cristianismo es fundamentalmente doctrinal y promueve normas éticas más altas que un cristiano o que un ser humano puede observar, venir a ser cristiano no significa solamente seguir las enseñanzas o el ejemplo de Cristo. Miren lo que digo. Venir a ser cristiano no es solamente seguir el ejemplo de Cristo. ¡Wow! El aspecto esencial del cristianismo es la unión vital que tiene el creyente con la persona histórica que conocemos como el Señor Jesucristo. Que siendo Dios se hizo hombre, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y ascendió a los cielos, asegurando así nuestra redención. Los cristianos no solo siguen el ejemplo de Cristo, los cristianos tienen relación con Cristo, tienen comunión con Cristo, porque Cristo está vivo. Todos los privilegios que ahora disfrutamos como cristianos dependen enteramente de esa relación que tenemos con Cristo por medio de la fe. Esa es una de las enseñanzas claves que encontramos en el pasaje que queremos considerar hoy en nuestra serie de sermones consecutivos de la primera carta del apóstol Pedro. Vayan abriendo sus Biblias en primera carta del apóstol Pedro, en el segundo capítulo, ahora en los versículos 4 al 8. No lo leeremos en este momento. La semana pasada nosotros consideramos los primeros 3 versículos del capítulo 2 y Pedro exhorta a los creyentes a cuidar de la vida espiritual que ha sido impartida en el nuevo nacimiento. Los versos 1 al 3 hablan acerca del crecimiento de ese recién nacido. Eso lo vimos en el sermón anterior. Pero a partir de ahora, Pedro comienza a desglosar los privilegios que tenemos los creyentes en virtud de una relación viva con Cristo. Y es de eso de lo que vamos a hablar, hermanos. De nuestra relación viva con Jesucristo. Leamos entonces 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual la Escritura también contiene: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida,
preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así como en los versos anteriores, Pedro usó la figura de una vida en crecimiento. ¿Se acuerdan que hablamos del bebé que crece, ese bebé que se alimenta y crece, que esa vida en crecimiento debe ser alimentada? Ahora Pedro usa otra figura. Nosotros podemos ir a través de las cartas de Pedro. Las cartas de Pedro son geniales, geniales. Podemos ir viendo cómo el apóstol Pedro usa diferentes figuras para describir la vida del creyente. En los versos 1 al 3 nos habló de un niño que crece. Ahora nos habla de un gran templo espiritual que está siendo edificado, cuyo fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que son en ese templo son las piedras del templo, las piedras del edificio, y al mismo tiempo son los sacerdotes que en ese templo sacrifican sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Cristo mismo. Y ahí los tres elementos de esta figura que queremos en esta mañana, en este largo sermón que queremos compartir con ustedes. En primer lugar, el fundamento de ese templo. En segundo lugar, las piedras del templo. Y en tercer lugar, los sacrificios. Veamos entonces, en primer lugar, el fundamento de ese templo. El fundamento de ese templo espiritual que es la iglesia. Dice el apóstol Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La palabra de Dios usa varias figuras para mostrarnos lo que la iglesia es y cómo la iglesia funciona. En algunos lugares se compara la iglesia con un rebaño de ovejas para ilustrar dos cosas: nuestra debilidad y la relación que tienen los creyentes con el pastor, que es Cristo mismo. En otros lugares se usa la figura del cuerpo humano, enfatizando así la unidad y la diversidad de sus miembros. El apóstol Pablo usa esa figura, teniendo a Cristo como la cabeza del cuerpo, dirigiendo ese cuerpo que va creciendo. También se compara la iglesia en la Biblia con una familia donde todos somos hermanos, con una columna en Timoteo, donde es sostenida la verdad de Dios, con un ejército que libra las batallas del Señor para el avance de su reino. Pero una de las figuras más conocidas es esta que veremos hoy, donde se compara la iglesia con un gran templo espiritual. Debemos recordar que Pedro está hablando en este sentido, en un sentido metafórico, es una figura. La iglesia no es literalmente ni un rebaño de ovejas, no es tampoco una columna literal, no es tampoco la iglesia un templo hecho de varillas y cemento. La iglesia no es un edificio literal. Si algún día esta iglesia decide comenzar a congregarse en otro lugar que no sea este edificio quedará vacío y nada más. Aunque en nuestras conversaciones informales solemos identificar la iglesia con el edificio en que se congregan los creyentes muchas veces, eso no es correcto desde el punto de vista bíblico, ¿saben? Yo recuerdo cuando se estaba construyendo el local de la iglesia en Cuba, de donde yo vengo, que mucha gente nos preguntaba: ¿cómo va la construcción de la iglesia o la construcción del nuevo templo? Y más de una vez, si eran personas con las que uno tenía cierta relación, ¿no?, les decía en tono de broma: en realidad la iglesia ya está construida. Lo que estamos construyendo es un nuevo local para la iglesia. Al referirse a la iglesia como un templo,
Pedro está usando una figura que es muy familiar para los creyentes del primer siglo, no solo para ilustrar la naturaleza de la iglesia, sino también el enorme privilegio que poseen los creyentes por el hecho de ser parte de ella. La iglesia es un templo espiritual, edificado sobre un fundamento que es Cristo mismo. Cristo es la piedra que da vida, que da coherencia, que da unidad a todas las partes que forman el templo espiritual que es la iglesia. Por eso es que el apóstol introduce diciendo: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aunque en la antigüedad se le llamaba piedra angular a lo que se coloca en el centro de un arco, o sea, en los arcos antiguos, la piedra era la que estaba en el centro del ángulo, la piedra angular, como coronando la edificación. También se le llama así a la piedra que se colocaba en el fundamento, en el lugar donde convergían dos paredes, para que proveyera simetría al resto del edificio. Eso es una piedra angular. Si la piedra angular estaba torcida, probablemente todas las paredes saldrían torcidas también, si no se ponía a nivel la piedra de la base. De la piedra angular no solo dependía la belleza del edificio, sino que también dependía su estabilidad. Un edificio de paredes torcidas puede caer fácilmente, así que esta era la piedra más importante de la edificación. Por eso Pedro le llama cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal del ángulo donde convergían las paredes. Para vosotros los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no deja de ser interesante de que Pedro mismo identifique a Cristo como la roca. Yo sé que para ustedes eso no es ningún problema, pero para los monaguillos que éramos nosotros, eso era un grave problema. Todos los que han pasado por el veneno del catolicismo romano, estos textos todavía tienen que luchar con ellos. Gracias a Dios, Dios nos ha sanado de todo aquello. Pero la Iglesia Católica Romana coloca al apóstol Pedro en ese lugar. En el caso que nos ocupa hoy, resulta muy difícil explicar, por lo menos para mí, el significado de este texto sin referirme a la doctrina católica romana de que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y yo quiero en esta mañana, hermanos, que destruyamos esa mentira. Es muy interesante que la Iglesia Católica Romana ponga a Pedro como cabeza del ángulo de la iglesia y Pedro mismo diga: no soy yo, es Cristo. Este pasaje que sirve para la doctrina católica romana se encuentra en Mateo 16, 18 y quiero que lo busquen. Mateo capítulo 16, versículo 18. Aunque leeremos un poco más el pasaje, lo cierto es que Cristo dijo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de considerar la interpretación de este pasaje, la interpretación correcta y natural del pasaje, y compararlo con otras declaraciones del Nuevo Testamento, veamos algunas de las doctrinas que el catolicismo romano extrae de ese texto, doctrinas que, mis hermanos, constituyen la clave dogmática del sistema católico romano. O sea, si tú le demuestras a un católico romano que Pedro no es la cabeza de la iglesia, destruyes el catolicismo. ¡Wow! Destruyes el catolicismo y se los voy a demostrar. Según la Iglesia Católica, en este pasaje Cristo constituyó a Pedro la roca sobre la cual fundaba su iglesia. Cito aquí a un teólogo católico. Cristo hizo a Pedro el fundamento de su iglesia, esto es, el garante de su unidad y de su fortaleza inconmovible, y prometió a su iglesia una duración perenne.
Ahora bien, la unidad y la solidez de la iglesia, dice este hombre, no son posibles sin la recta fe. Por tanto, Pedro es el maestro supremo de la fe. Como tal, debe ser infalible en la promulgación oficial de la fe, tanto en su persona, y ahora viene el catolicismo, como en la de sus sucesores, es decir, los papas. Debo señalar que esta interpretación tiene carácter de dogma y por lo tanto, ¿qué significa un dogma? En la Iglesia Católica Romana, las doctrinas que son dogmas, si tú no las crees, ¿vas para dónde? Vas para el infierno. Los miembros de la Iglesia Católica Romana deben creer este dogma porque si no van a eterna condenación. ¿Cuáles son las consecuencias doctrinales que la misma Iglesia Católica da a esta interpretación bíblica? Primero, que el Papa es cabeza y fundamento visible de toda la Iglesia. Él es el principio y la raíz de la unidad de la Iglesia. Segundo, que el Papa tiene sobre la Iglesia un poder de jurisdicción universal. O sea, Él es el supremo e inmediato pastor de la Iglesia. Cada uno de los fieles y cada una de las iglesias debe rendir obediencia al Papa. El Papa Bonifacio VIII declaró esto: toda criatura humana está sometida al romano pontífice como algo necesario para su salvación. En tercer lugar, que el Papa es el único intérprete infalible de la Escritura y de la tradición. Así que cuando el Papa habla, una cosa que la iglesia le llama, la iglesia católica, ex cátedra, es decir, en calidad de obispo universal del cristianismo, de ese cristianismo que ellos dicen, no puede equivocarse y por lo tanto todo el mundo está obligado a aceptar su interpretación. ¿De dónde sale entonces, para aquellos que en algún momento han oído del Papa y la pompa del Papa? Bueno, eso no es algo que está ajeno a un dogma. Ellos dicen, como el Papa es el sucesor de Pedro y Pedro es la roca de la iglesia, el Papa por lo tanto es roca de la iglesia. Ahora bien, hermanos, dejando ya el catolicismo, ¿enseña el Señor en este pasaje que Pedro es la roca de la iglesia? Lo primero que debemos hacer es colocar este texto en su contexto y caerá todo el sistema diabólico católico romano por su propio peso. Todo este sistema caerá por su propio peso. Ustedes saben por qué puede surgirle dudas, porque solo han leído el verso 18. Si leen desde el verso 13, se darán cuenta de lo que Cristo está diciéndole a Pedro. Vamos a leer desde el verso 13. Leamos Mateo 16, un poquito antes, el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús está interesado en que los discípulos sepan su identidad. Hermano, eso es muy importante. Fíjense cómo la Biblia no podemos leerla como alguien en Cuba una vez me dijo: yo tomo y abro la Biblia y donde caiga, ahí mismo veo la promesa. No, eso no es leer la Biblia. Eso es tomar la Biblia como una bola mágica. Cuidado con eso. La Biblia se lee como nuestro pastor joven nos está enseñando, en su contexto. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Está bien, el mundo dice que yo soy Juan el Bautista, Elías, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, y miren, ahí pudo haber respondido cualquiera. Lo que pasa es que Pedro tenía el mismo problema que yo, que no sabemos estar callados. Pedro era así. Pedro era muy impulsivo, tanto para lo bueno, que esta parte es la buena, como para lo malo. Teníamos el mismo problema que luchar con él. Pedro se puso de pie y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Noten, hermanos, que el centro de la cuestión era la identidad de Cristo, no la de Pedro, no la de ningún otro de los apóstoles. ¿Quién ustedes dicen que soy yo? El punto crucial es la pregunta: ¿quién decís que soy yo? ¿Qué es lo que el Padre reveló a Pedro? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerden que la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que traducido al español significa el ungido. Así que las palabras Mesías, Cristo, ungido son iguales, solo en 3 idiomas distintos. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Cuando el Señor Jesús es designado como el ungido de Dios, como el Cristo, lo que quiere significar es que Él es el profeta, el rey, el sacerdote por excelencia. En su persona, esos 3 oficios distintos hacían perfecta combinación. Y es en ese contexto que Cristo le dice a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El problema es el juego de palabras. El nombre Pedro significa piedra, una referencia a la obra que Cristo estaba haciendo en ese hombre para mostrar esa obra santificadora de un hombre tan impulsivo en ocasiones. Pedro se iba a convertir en ese hombre sumiso a la voluntad de su Señor. Tú eres Pedro, una piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí el Señor usa la palabra griega kephá, que señala una gran piedra firme y estable. Tú eres una piedra, Pedro, pero yo edificaré mi iglesia sobre una roca firme e inconmovible. Si la intención hubiera sido que de Cristo señalara a Pedro como la piedra de la iglesia, hubiera sido más natural decirle: tú eres Pedro, ¿y qué? Y sobre ti edificaré la iglesia. Sin embargo, Cristo no le dijo eso. Cristo le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? He aquí el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acuérdense el contexto. Pedro acababa de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He aquí, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que tú acabas de hacer, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo estableceré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre la identidad de Jesús, hermanos. ¿Sobre quién es Jesús? El Mesías. El Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el verdadero Hijo de Dios. El cristianismo está tan ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo, dijo alguien. Nuestra visión de la persona de Cristo modela nuestra vida. Agustín de Hipona, que vivió en el siglo V, a quien la Iglesia Católica, muy extrañamente, venera como santo, parafrasea Mateo 16, 18 de este modo, algo que quieren ocultar. Dice Agustín: sobre esta piedra que has confesado edificaré mi iglesia, pues la piedra era Cristo, dice Agustín, y el mismo Pedro fue edificado también sobre ese fundamento. La piedra es Cristo. Si todavía alguien tiene alguna duda, veamos lo que Pedro entendió. Si a mí me queda duda del texto, ¿quién es el que tenía que haber entendido el texto mejor que yo? Al que se le dijo, ¿verdad? Bueno, veamos lo que Pedro entendió de lo que Cristo le dijo. Pedro pudo haber dicho: Señor, no entiendo bien. O yo soy la piedra o tú eres la piedra. Yo soy la roca inconmovible o tú eres la roca inconmovible. Pedro entendió perfectamente que él era una piedrecita, que la roca inconmovible era Cristo. Vamos a verlo en Hechos 4, 11 al 12.
un poquito después que Jesús le dijera estas palabras. Pedro entendió claramente quién era la roca. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso fue lo que Pedro entendió. Esas son las palabras de Pedro. Cristo es la piedra del ángulo. Lo mismo que luego dice en su carta, en el texto que estamos estudiando, y lo mismo que dice el apóstol Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Según 1 Corintios 3:11, Cristo es la piedra angular sobre la cual está siendo edificado el edificio de la iglesia. La iglesia depende de su persona y su obra. Es la persona y la obra de Cristo la que sustentan el edificio y la que provee simetría y fortaleza a la iglesia. Hermanos amados, la iglesia de Cristo es un organismo muy especial porque está fundada sobre un fundamento extraordinario. La iglesia no está fundada sobre ningún hombre pecador. La iglesia está fundada sobre Jesucristo mismo. De ahí la gloria y la permanencia de la iglesia. Si alguien te pregunta alguna vez, ¿por qué la iglesia sigue hoy? Ustedes se han preguntado eso. Una institución que lleva 2000 años, que ha pasado por guerras mundiales, que ha pasado por anatemas que han tratado de exterminarla, que ha pasado por gobiernos sin fin tratando de acabar con la iglesia, y la iglesia sigue más viva que nunca, que va a pasar por el paganismo de nuestros días modernos también, y va a llegar victoriosa a la segunda venida de Cristo, porque es Cristo el que sostiene la iglesia. No es Pedro, no somos ninguno de nosotros, es Cristo el fundamento de la iglesia. Veamos lo que Pedro dice en nuestro texto acerca de ese fundamento sobre el cual está edificado el templo espiritual. En primer lugar, Pedro nos dice que es una piedra viva, acercándose a él, piedra viva. Si hay algo inerte en este mundo creado, son las piedras, ustedes saben. O sea, esa frase piedra viva o roca viva es un término contradictorio. ¿Tú has visto alguna piedra que tiene vida? Como esa frase popular que dice, está más muerto que una piedra. Si hay algo inerte, es una piedra. Sin embargo, la piedra sobre la cual la iglesia está edificada es una persona viva que venció la muerte al levantarse de la tumba al tercer día después de haber resucitado. Y no te confundas, nunca uses este paralelismo. La iglesia no está fundada sobre la tumba de Cristo. No es sobre la tumba de Cristo. La iglesia está fundada sobre el Cristo resucitado y glorioso. Es una piedra viva, viva. Hablando a los discípulos en Juan 10:17, el Señor le dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y en Juan 11:15 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en Juan 14:6. La piedra sobre la cual está edificada la iglesia es alguien que está vivo. Y los creyentes a veces no analizamos esa realidad. Y déjenme decirle, hermanos, yo me paso la semana pensando en el sermón y haciendo mis devocionales con el sermón. Y a veces nosotros los cristianos no entendemos que el cristianismo no es hacer una serie de cosas, no es cumplir una serie de mandatos, no es hacer el devocional porque me toca, porque me lo piden los pastores o porque viene la supervisión. Hermanos,
El cristianismo se basa en una relación viva con Cristo, una relación de amistad con Cristo. Cargamos nuestra agenda de deberes que cumplir, cargamos nuestra agenda de cosas que hacer y se nos olvida que nosotros debemos cultivar una relación con Cristo. Una relación con Cristo. Cristo está vivo. Cristo no es un conjunto de normas que cumplir. Él está vivo y nosotros estamos llamados a construir nuestras vidas sobre esa piedra viva. En segundo lugar, Cristo es una piedra que ha sido desechada por los hombres. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Esa era la palabra que se usaba para cuando los edificadores, hermanos, si no vemos el contexto, es bellísimo el contexto en lo que está pensando Pedro. Cuando los edificadores van a construir un local en la antigüedad, ya ahora yo sé que el cemento existe, pero en la antigüedad los edificadores tomaban canteras de piedra y ellos iban seleccionando las piedras. Y ellos seleccionaban la piedra más robusta, la piedra más aritméticamente perfecta para ponerla en la cabeza de los ángulos. Dice el texto, dice Pedro, que los hombres desecharon a Cristo. Desecharon la piedra principal del ángulo. Que cuando ellos estaban rebuscando, vieron esta piedra hermosa y la desecharon. Estos hombres se habían hecho la idea de un individuo carismático que habría de situar a Israel a la cabeza de todas las naciones del mundo. Eso era lo que esperaba Israel. Por eso cuando el Señor le dijo que su reino era para los pobres en el espíritu, para los humildes, para los mansos, para aquellos que reconocían su bajeza y su miseria espiritual delante de Dios, no lo escogieron. Ellos no querían un Mesías que les hablara de sus pecados y de la necesidad que tenían de reconciliarse con Dios, y mucho menos de un Salvador que moriría en una cruz. Ellos querían un gran conquistador. No era sobre esa piedra angular que ellos querían construir su vida religiosa, y la desecharon como una piedra inservible. Lo mismo que ocurre en el día de hoy. Muchos quieren que les predique el evangelio de la prosperidad. Muchos quieren cosas que le lleven muy alto en su autoestima. Nosotros los pastores de esta iglesia sé que no somos estratalla en las predicaciones ni nada de eso, hermano. Pero da vergüenza ver la cantidad de likes, la cantidad de vistas que tienen esos herejes por ahí. Esos herejes por ahí. Hablando herejías, hablando cosas infladas, hablando en contra de la palabra de Dios, pero son estimulantes. Esas son las que la gente quiere oír. Esas son las que la gente quiere oír. Las cosas que te digan: tú eres grande, tú eres lo mejor que hay en el mundo, ve que tú eres un valiente, ve a conquistar, declara que tú vas a ganar. Por eso es que el mundo dice: no, eso no es para mí. No es para mí. Le he predicado a gente el evangelio y me dicen: no es para mí en este momento. Quizás dentro de unos años te haga caso. Quizás cuando haya disfrutado un poco más la vida, entonces veremos. Entonces pasa por aquí cuando haya disfrutado más la vida. Pero ahora mismo la verdad es que no tengo interés por esa piedra viva. El problema con esa forma de pensar, mi amigo, es que tú no sabes si habrá un mañana para ti. Tú no sabes si la muerte alcanzará de repente sin darte tiempo para arrepentirte, o si tus pecados te llevarán a tal dureza de corazón que ya el arrepentimiento no será posible para ti. Pero lo que es más trágico aún, si lo que te impide convertirte es que quieres disfrutar un poco más la vida, mi amigo, es mi deber decirte que estás siendo vilmente engañado también. Fuera de Cristo, nada puedes disfrutar de esta vida. Nada es verdadero fuera de Cristo. Él es la vida y es el que da sentido a la vida. Él es el que vino a darnos vida. Y dice el texto de Juan 10:10, y vida en abundancia. Si desechas este fundamento, estás
edificando tu vida sobre la arena, y tarde o temprano verás con pavor cómo tu vida se destruye delante de ti. Así que Pedro nos dice en este texto que Cristo es una piedra viva. En segundo lugar, que Cristo ha sido desechado por los hombres. Pero Pedro no se queda ahí. Nos dice en el verso 4 al final que Cristo es una piedra preciosa a los ojos de Dios. Escogida y preciosa a los ojos de Dios. Acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bajo los estándares perfectos de Dios. Esto es lo que Pedro quiere decir aquí. Bajo los estándares perfectos de Dios, esta piedra fue examinada y escogida sin defecto. Él es una piedra escogida. Dios el Padre la escogió para edificar sobre su iglesia como un fundamento seguro y glorioso. ¿Y sabes por qué la escogió Dios? A ver, vamos a ver cómo está su teología. Dios tenía una loma de piedra. Y Él empezó a buscar y dijo, no, esta no, esta no, esta no. Cuando apareció Cristo, la piedra viva, dijo, esta sí. ¿Eso fue lo que hizo Dios? No me corten la grabación aquí. No, Cristo no es una piedra entre tantas. No, Cristo es la única que podía ser escogida por Él. Nuestro Señor Jesucristo no es un maestro entre otros. Él no es una opción entre varias. Él es la única opción. Dios, dice la Escritura, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice un autor, la exclusividad del cristianismo no radica en el hecho de que sus enseñanzas sean más nobles, más lógicas, más sublimes que la de cualquier otra religión. El cristianismo es exclusivo por la singularidad de su fundador. Mi amigo, piénsalo bien. La piedra que Dios escogió y que Él valora como algo precioso, esa palabra que Pedro usa es algo costoso, algo inusual, algo de mucho precio. Esa es la piedra, mi amigo, que tú estás rechazando. Cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, hubo una voz del cielo de lo alto que dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Dios, el Hijo, es aquel que llena de gozo y deleite el corazón del Padre. Y tú te atreves a desecharlo como algo inservible y barato. ¿Tienes tú la audacia de desechar aquel que es la alegría del corazón del Padre como algo inservible y barato? Mi amigo, mis hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños, estás desechando a Cristo y Cristo es lo único que alegra el corazón del Padre. Qué terrible desechar aquel que es la alegría del Padre. O lo que es más crucial, ¿podrás resistir tu edificación cuando tengas que presentarte delante de Dios para dar cuenta de ti mismo en el día del juicio? Habiendo desechado lo más hermoso que llena de alegría el corazón del Padre. No hay otro fundamento seguro con que podamos presentarnos delante de Dios que no sea su Hijo amado. Aquel que edifica sobre ese fundamento podrá vivir tranquilo y confiado. Mi amado hermano, vive tranquilo y confiado si has edificado tu vida sobre Cristo. Él es el creador y sustentador del universo, aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. El Dios encarnado que dio su vida en la cruz para salvar nuestra deuda y darnos el don de la vida eterna. No existe posibilidad de que alguien que confíe en Él sea defraudado. Pero escucha bien, mi amigo, tampoco existe posibilidad de que aquel que lo rechace sea librado de la ira de Dios. Eso no existe.
Por lo cual también contiene la Escritura, dice el apóstol: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. He ahí el fundamento del templo espiritual, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero con un fundamento solo no se constituye un edificio. Ahora, encima de ese fundamento hay que levantar paredes. Hay que levantar paredes. Veamos lo que el apóstol nos habla acerca de las piedras del templo espiritual. El fundamento de este templo es Cristo, la piedra viva. Pero las piedras que lo edifican, ¿cómo son? Muertas. Son vivas también. Gloria a Dios, son vivas también. Las piedras que forman parte de las paredes también están vivas como su fundamento. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esas piedras somos nosotros, hermanos. Pero ustedes quieren que les diga, nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Antes de venir a Cristo, ¿cómo estábamos? Éramos piedras muertas que no podían ser usadas para la construcción de este templo que es levantado para la gloria de Dios. Pero en un momento dado, estos hombres y mujeres gustaron la benignidad del Señor, verso 3, y ahora fueron unidos a Cristo por la fe, y en virtud de esa unión vital han sido vivificados. ¿Cuál es el cemento de las piedras? ¿Cuál es el cemento que une las piedras con la piedra principal del ángulo? La fe. Por medio de la fe, nosotros hemos venido a ser edificados encima de Cristo mismo. La vida que vive el creyente es la vida de Cristo en él. Esto ciertamente es un misterio, pero es la enseñanza que encontramos una y otra vez en el Nuevo Testamento. Les explico, hermanos. La vida que vivimos nosotros es la vida de Cristo en nosotros. Y ahí tengo una retragila de texto. La vida del creyente es la vida de Cristo en nosotros. Por eso es que esa vida solo puede florecer en la medida en que nosotros estemos en comunión con Él por la fe. Acérquense a Él. Piedra viva, dice Pedro. Y la palabra que Reina Valera traduce como acercarnos es un verbo que denota intimidad, permanencia. No se refiere únicamente al paso inicial que dimos hacia el Señor, sino que vivamos en Él. Como decía nuestro hermano William en el devocional, mucha gente se acerca a las iglesias por este tiempo de Navidad y fin de año. Pero eso, si no permanece en Él, no es fe verdadera. No nos engañemos. Cristo no es el alimento que se come una vez al año. Vamos a pensar que alguien en esta ciudad de Hialeah celebre la Navidad, celebre la Navidad pensando en Cristo. Vamos a pensar que no piense en Papá Noel. Vamos a pensar que la familia se reúne, ora porque es Navidad y intercambia regalos, pero dice gracias a Dios por el año. Y uno pudiera llevarse la idea que están haciendo una celebración cristiana. Si eso no es la forma de vida, si esa no se traduce en una permanencia en Cristo, no sirve de nada. Cuando gustamos de algo bueno, nuestra tendencia natural es a seguir gustando de eso, sobre todo cuando está disponible para nosotros. Los que han gustado la benignidad del Señor querrán seguir gustando de ella a lo largo de toda su vida y se mantendrán viviendo en Él continuamente. Y en la medida en que se acercan a Él, tienen comunión con Él por la fe, se alimentan de su palabra,
reciben su ayuda y socorro por medio de la oración. Queridos hermanos, si recuerdan esto hoy, ya nos daremos por servidos. El cristianismo es Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Padre, nuestro defensor, nuestro esposo, nuestro guía, nuestro dueño, nuestra vida. Por eso el Pablo dice en Colosenses 3:11, resumiendo todas estas frases, Él es el todo en todos. Como decíamos al principio, la esencia de la vida cristiana es una relación con Cristo. Jesús dice en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahí venimos nosotros, que somos audaces por naturaleza, y empezamos nuestros días sin Cristo. Nos levantamos. Eso sí, no se nos olvida desayunar. Desayunamos, nos lavamos la cara, nos ponemos la ropa nueva o la ropa del día, pero Cristo no está por ningún lado. ¡Qué audaces! ¡Qué necios! Porque nuestra vida en ese día está determinada por nuestra relación con Cristo. Todo lo que nosotros vayamos a hacer en ese día está determinado por una relación viva con Cristo. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Y eso no es metafórico, no es filosófico. Es el pan tuyo de cada día. Hermano, metamos eso en nuestras conciencias. Cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer, eso implica nada. Tu trabajo, tus relaciones, tus amistades, tu lucha con el pecado, tu vida diaria, nada puedes hacer separado de Cristo. Que el Señor nos ayude a fortalecer cada día nuestra comunión con Él. Que amparados en su gracia podamos seguir viviendo sobre ese fundamento. Pedro nos dice en nuestro texto que todas las piedras vivas de este templo, ya nos dijo que éramos piedras vivas edificados sobre un fundamento, una roca que está viva también, pero ahora nos dice, introduce un concepto muy interesante el apóstol. Mire lo que dice el verso 5. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Apocalipsis 1:4-6 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, nosotros somos sacerdotes. ¿Les dije algo raro? Todos nosotros tenemos entrada libre a la presencia de Dios, como cantábamos en ese himno. Ya no necesitamos intermediarios humanos como en el antiguo pacto, porque Cristo nuestro Señor abrió para nosotros un camino nuevo y vivo a la presencia misma de Dios. Por otro lado, la gran diferencia con el sacerdocio antiguo es que ahora no hay necesidad de presentar ningún sacrificio material para el perdón de los pecados. No tenemos que presentar ningún sacrificio material. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten, hermanos, que no son sacrificios, no son los sacrificios los que nos hacen aceptos delante de Dios. Pedro dice que nosotros presentamos sacrificios porque estamos unidos a Él. Aún esos mismos sacrificios son aceptables a Dios. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Y eso yo venía debatiendo con los jóvenes también. Nosotros, hermanos, voy a decir algo profundo, pero tan profundo que ustedes tienen que recordarlo. Nuestras buenas obras no son las que nos hacen aceptos delante de Dios. Dios no te ama más porque tú hagas más cosas para Él. Dios, ese no es el impulso de los creyentes. El impulso de los creyentes para hacer buenas obras es que ellos están unidos a Cristo. Ya lo están. No es por medio de esos sacrificios
que procuramos obtener el perdón de nuestros pecados. Eso lo hizo Cristo por nosotros una vez y para siempre. Más bien manifestamos por medio de ellos nuestra gratitud y devoción a Dios. Pero tales sacrificios no serían aceptos delante de Dios si no fuera porque Cristo lavó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por más sincero que seamos en nuestra adoración a Dios, lo que presentaremos de Él será siempre imperfecto, lo que presentaremos a Él. Pero si lo hacemos, descansamos no en nosotros, en los méritos de Él, conforme a la voluntad de Él revelada en su palabra y con la motivación de que Él sea exaltado. Esos sacrificios son de olor fragante delante de Dios. ¿Y qué sacrificios son esos? ¿Cuáles son los sacrificios que debemos ofrecer a Dios? Hermanos, de esto se habla poco, así que atiéndame. ¿Cuáles son los sacrificios que el creyente ofrece a Cristo? En tercer lugar, Pedro nos habla de los sacrificios espirituales que se ofrecen en el templo. Y la palabra sacrificio es prácticamente obviada hoy en las iglesias modernas. Sin embargo, es interesante cómo tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo usan el término sacrificio para la vida del creyente en el día a día. Siempre cuando hablamos de los sacrificios pensamos en lo que hacía Aarón y el Antiguo Testamento. Sin embargo, el creyente también ofrece sacrificios. Vosotros también, dice Pedro, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué hacen los sacerdotes? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos, anote, 6 cosas que los creyentes deben presentar a Dios como un sacrificio. ¡Wow! Y se los voy a dar contexto. Los creyentes deben presentar a Dios como sacrificio espiritual sus cuerpos, sus alabanzas, sus buenas obras, sus posesiones, su amor y sus oraciones. El Nuevo Testamento enseña que los creyentes sacrifican cosas a Dios. ¿Cuáles? Sus cuerpos, sus alabanzas, sus buenas obras, sus posesiones, su amor y sus oraciones. En primer lugar, los creyentes deben presentar sus cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo. Bueno, díganme si no es lo que Pablo dice en Romanos 12, 1 al 2. Oigan, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como los inconversos, dice Pablo en Romanos. Romanos es una carta fuera de liga. Fuera de liga. Pablo dice que los inconversos también presentan sacrificios, pero ¿a quién se lo presentan? Pablo dice que presentan sus miembros para servir al pecado. Así deben los creyentes servir al Señor con todas las facultades que el Señor les dio. Lo primero que debemos entregar a Dios es el sacrificio de nuestros cuerpos, de nuestro ser. Mi hermano, lo que tú haces con tu cuerpo no lo haces solo tú. Dios se desagrada de lo que tú haces con tu cuerpo. Es interesante notar el contraste entre este sacrificio espiritual y lo que los judíos sacrificaban en el antiguo pacto. Aquel era un sacrificio muerto, mientras que este es un sacrificio vivo, un sacrificio en que la víctima era llevada por otro para ser sacrificada. En el antiguo pacto, a veces pensamos que en el antiguo pacto se hacían cosas muy sangrientas. Bueno, en el antiguo pacto iba Aarón el sacerdote y presentaba delante de Dios, ¿qué cosa? Un cordero. En el nuevo pacto, ¿quién es el que es sacrificado? El creyente mismo es sacrificado. No, tú no tienes que llevar un cordero, tú tienes que llevarte a ti mismo y sacrificarte delante de Dios. Sacrificar todo cuanto tú eres, todo cuanto tú deseas, todo cuanto tú anhelas,
Cuando un creyente entiende que es todo mi ser lo que yo sacrifico delante de Dios, un creyente se santifica a sí mismo. Queridos hermanos, Dios no quiere lo nuestro. Dios nos quiere a nosotros. Todo lo demás que vamos a entregarle a Él en sacrificio está aceptado en su presencia solo si tenemos la disposición de todo nuestro ser presentarlo en sacrificio vivo. ¿Qué implicación práctica tiene eso, hermano? Alguno me puede preguntar, pero ¿cómo yo hago eso? Cuidado, no vayamos con un puñal a harakiri, no estamos hablando de eso. Cuidado. El apóstol Pablo nos lo dice en el texto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo implica no conformarnos a este mundo, hermano. Renovar nuestro entendimiento para que sea conforme a lo que Dios ha dicho en su palabra y hacer con nuestros cuerpos la voluntad de Dios. Eso es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que cuando tú pienses en tus planes, esté la voluntad de Dios. Que tus planes estén bañados de la voluntad de Dios. Que sean tus planes enfocados en la mente de Dios. Que tu cuerpo sea usado para la gloria de Dios. En segundo lugar, los creyentes también deben presentar sus alabanzas como un sacrificio aceptable delante de Dios. Hermanos amados, nuestras alabanzas son sacrificios que presentamos delante de Dios. No hay ninguna razón para que una iglesia que esté llena de convertidos no alabe a Dios fervientemente, con todo su corazón, con toda su alma. Eso lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, ¿qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Una vez más se nos enseña que nuestros sacrificios deben ser ofrecidos a Dios por medio de Cristo. Nuestras alabanzas no serán aceptas a Dios si las hacemos con una voz maravillosa. Si usted tiene esa clase de voz, alabe a Dios con ella, pero no es así como Dios acepta nuestros sacrificios, porque nuestras alabanzas son del corazón por medio de Cristo. Ese es el principal argumento que tenemos en esta iglesia para no colocar solistas aquí adelante. Tenemos otros. Pero usted sabe lo que pasa cuando un solista se coloca aquí adelante a cantar y usted está callado ahí adelante oyendo lo que canta. ¿Quién está adorando a Dios? ¿Él solo? Bueno, pensemos que esté adorando a Dios él solo. La iglesia canta unánimemente porque en ese canto unánime de la iglesia está reconociendo todos que somos sacerdotes delante de Dios, que estamos presentando un sacrificio de alabanza delante de Dios. Nuestros cantos, hermanos, son parte del sacrificio que el creyente da a su Creador. Los creyentes rinden alabanza a Dios con su vida, con sus labios por medio de Cristo. Y no se supone que eso usted lo haga los domingos nada más. Eso es algo en el que el creyente vive. Hermanos amados, como le decía también a los muchachos, nosotros venimos a expresar aquí una realidad que vivimos, ¿saben? Nosotros venimos a expresar a este lugar los primeros días de la semana una realidad que se supone que tú estás viviendo en tu casa. Qué triste es una persona que profesa ser creyente, que se encuentra con Cristo para adorarle una vez a la semana. Eso es incompatible con el cristianismo. Los cristianos vienen congregacionalmente, unánimemente, a expresar una realidad que viven individualmente todos los días. En tercer lugar, la Biblia presenta el amor como un sacrificio que los creyentes deben también traer al altar de Dios y que es agradable a Él. Efesios 5:2 dice: andad en amor,
como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor sacrificial de Cristo es impartido a los creyentes y de la misma manera nosotros debemos andar en ese amor. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó, hermanos. En cuarto y quinto lugar, la Biblia también enseña que debemos traer como sacrificio nuestras buenas obras y nuestras posesiones. El hacer el bien y compartir con otros nuestros bienes. Esto va incluido en el amor, obviamente, pero es una manera más específica de mostrar el amor. Hermanos amados, por eso es que nosotros en esta iglesia ofrendamos. Y un creyente tiene que ver sus ofrendas como una parte de su adoración a Dios. Y tú me dirás, sí, con dinero. Dios dice que Él es dueño de tu dinero y que rindas en adoración a Él también tus posesiones. Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero Filipenses 4:14 al 20 nos da un ejemplo mayor. Pablo ejemplifica lo que es dar nuestras posesiones por otros como un ejemplo de sacrificio a Dios. Pablo, hablando a los filipenses, mira lo que les dice. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco vuestro fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué traía Epafrodito? Traía una carta que decía, Pablo, te amamos con mucho cariño. Sigue haciendo tiendas de campaña, así te ganarás el sustento tuyo. No, Epafrodito traía el money, el dinero, que los filipenses habían mandado al apóstol. Yo no sé si el dinero traía una jave malanga. Pero dice Pablo que eso que Epafrodito trajo era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos amar a nuestros hermanos, no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y una de las formas en que manifestamos nuestro amor y nuestro sacrificio delante de Dios es cuando nosotros nos desprendemos de nuestro egoísmo y compartimos también con los demás. Y dice la Escritura que de eso se agrada a Dios. Y finalmente, también nuestras oraciones son un sacrificio espiritual que podemos y debemos presentar delante de Dios. Dice Apocalipsis 8:1. Hermanos, no puede haber ejemplo más hermoso de cómo nuestras oraciones son aceptadas por Dios como un sacrificio de los creyentes que Apocalipsis 8. Mire cómo le llama Apocalipsis 8 a las oraciones de los santos. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Tú nunca has entrado a un lugar y hay un olor espectacular que te da así en la cara. Eso es lo que Dios siente con nuestras oraciones, hermano. Wow, qué hermoso lenguaje alegórico, obviamente es alegórico, para expresar que nuestras oraciones son preciosas para Dios. Dios recibe las oraciones de los santos como un olor estupendo delante de Él. Y qué lentos y perezosos somos en ese deber, ¿verdad?
Qué lentos somos en ese deber. Y qué vacío se notan nuestros cultos de oración, ¿verdad? No hemos comprendido eso todavía. Nos falta comprender eso. Los cultos de oración históricamente en las iglesias evangélicas son un problema. Los pastores que hay aquí siempre son un problema. Los creyentes somos lentos en la oración. Así el Señor nos va a venir a buscar, claro. Así nos va a venir a buscar, así. Pero históricamente, en estos 20 y pico de años que llevo en una iglesia evangélica, me doy cuenta que los pastores batallando con los cultos de oración. Batallando con los cultos de oración. Porque la gente no viene. Y dice la Biblia inspirada por el Espíritu Santo que Dios recibe nuestras oraciones como un olor fragante delante de Él. Esas cosas pasan, ustedes saben por qué. Porque no entendemos la dimensión espiritual de nuestras oraciones. No acabamos de entender que nuestras oraciones son, cada una de ellas, actos de adoración a Dios. Y que así las recibe Dios. He ahí, queridos hermanos, los sacrificios espirituales que nosotros los creyentes debemos traer delante de Dios como sacerdotes del nuevo pacto. Nosotros no somos observadores pasivos en el templo de Dios. Hermanos, eso es terrible. Quitémonos de la mente el sacerdotalismo católico romano. Tú aquí eres importante. Tú no vienes aquí a oír y escuchar un culto. O lo que los pastores preparan, o lo que los hermanos vienen y preparan. No, tú eres parte de la adoración a Dios. Todos somos sacerdotes y todos debemos traer nuestros sacrificios. Cada vez que vengamos a la iglesia a adorar a Dios, debemos hacerlo con esa conciencia. Yo soy un sacerdote y vengo a este templo espiritual a ofrecer mis sacrificios en el nombre de Cristo y para la gloria de Cristo. Los creyentes rinden el culto a Dios, traen sus sacrificios a Dios. ¿Qué traen? Sus alabanzas, sus cuerpos, sus buenas obras, sus posesiones, su amor y sus oraciones. Pero esa dimensión no solo debe estar en nosotros cuando venimos a los cultos de los domingos. Esa dimensión y ese pensamiento debe dominarlo los 24 horas del día y los 7 días de la semana. Fuimos comprados por Dios, le pertenecemos enteramente a Él y ahora solo nos resta vivir para su gloria. Pero no olvides, hermanos, que no podemos hacer esto en nuestras propias fuerzas. Podemos vivir para Dios solo si estamos unidos a su gracia capacitadora, a su obra en nosotros, únicamente por medio de Cristo. Así que, hermanos, la iglesia es un templo espiritual edificada sobre una piedra viva que es Cristo mismo, formada por piedras vivas cuya vida depende de la roca principal, que somos los creyentes. Y la iglesia está para rendir sacrificios espirituales por medio de Él. Y a los que están aquí sin Cristo, terminando este sermón en esta mañana, solo quiero dejar esta idea en vuestras mentes. Mi amigo, no hay mayor privilegio que ser una piedra viva en este templo espiritual de Dios que es su iglesia. No hay mayor privilegio. Ayer mismo yo les iba a escribir algo y por prudencia a mis amados pastores. Y yo tenía una necesidad de ustedes ayer. Y compartiendo allí con la familia, y yo le decía a Yane, yo me acuerdo tanto de mi familia grande. Me acuerdo tanto de ellos, me acuerdo tanto de ellos, de que ellos son mi familia. Hermanos, tenemos que acabar de pensar de esa manera. Nosotros somos piedras vivas unidas a Cristo. Y cada uno de nosotros tiene que expresarse uno al otro ese amor, esa gratitud, ese deseo de estar juntos. Yo siento tristeza de las personas que viven su vida hoy en este mundo lejos de este templo espiritual. No sé cómo pueden vivir. No sé cómo se puede vivir lejos de la iglesia.
No sé cómo se puede vivir lejos de los planes, de los proyectos de andar juntos como hermanos. Y a ti, mi hermano, que estás decaído espiritualmente, que eres esa piedrecita que a veces no se nota en la pared, tú eres importante, tú eres un sacerdote llamado en estar en unión y comunión con la piedra principal. Cada uno de nosotros acá debemos sentirnos parte del edificio que es la iglesia, parte de este templo espiritual. Y a ti, mi hermano, mi amigo, mis hijos, vivir lejos de Cristo, vivir lejos de esta unión por la fe a Cristo es no vivir. Él nos invita en el Evangelio a que vengamos a Él confiando únicamente en Él por lo que le hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y promete conceder gratuitamente por gracia y dar vida eterna a todo aquel que cree. Oh, que el Señor use esta palabra para que muchos de los que llegaron aquí hoy como piedras muertas salgan de este lugar como piedras vivas, participando de la vida de Cristo por medio de la fe. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella anima nuestros corazones. Ella es vida, vida para nosotros. Y sentimos que nuestros motores de la fe se impulsan cuando nosotros contemplamos y vivimos junto a tu Hijo Jesucristo. Padre, ayuda a cada creyente que hay aquí hoy, que medite en estas cosas, Señor. Que medite en la hermosura, la grandeza de Jesucristo y que haga planes serios y propósitos serios de vivir una vida cada vez más unida a Cristo. Padre, salva a los que en este lugar aún no conocen a Cristo, a los que en este lugar aún no han gustado de la benignidad del Señor. Padre, salva en este lugar y que las piedras muertas que llegaron a este lugar salgan con vida espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.